Hola, buenas noches a todos. Bueno, primero, gracias a la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos Sólidos por la invitación a este simposio. Y bueno, es interesante porque vamos a hablar de una de las principales causas de muerte en los pacientes que reciben un trasplante de órganos sólidos, que es la mortalidad cardiovascular. Es, solo para recordar, la primera causa de muerte en el mundo. Uno de cada 5 personas van a morir del corazón y obviamente a eso no escapa los pacientes con trasplantes. Y bueno, les quiero contar una historia de este paciente. Este es un paciente que recibe un trasplante de riñón, Fabio, es un paciente diabético de 66 años que recibió un trasplante renal hace 4 años y lleva 2 minutos inconsciente. Acaba de caer, acaba de desplomarse y miren el electrocardiograma. Obviamente eso es un infarto con su gran nivel del segmento ST y desafortunadamente no hay nadie en la casa, faltan 5 minutos para que alguien lo encuentre y si ven bien el electrocardiograma nuevamente, este paciente entra en fibrilación ventricular y cuando alguien llegue ya será tarde. Este es el destino común de muchos pacientes que reciben un trasplante de órganos sólidos. La pregunta es, ¿pudo haberse evitado este destino? ¿Pudimos haber hecho algo antes? Y bueno, básicamente en los próximos 19 minutos vamos a hablar del riesgo cardiovascular y cómo se puede evitar en pacientes de trasplante. Estos son mis conflictos de intereses, pero realmente para este tema no hay ninguno y casi todo lo que vamos a hablar es de evidencia, mucho tiene que ver con riñón, porque es donde el mayor número de trasplantes se hacen en el mundo. Y no voy a hablar tanto de corazón, increíblemente el corazón tiene unas particularidades muy interesantes, sobre todo que el órgano que cambia es el corazón. Así que básicamente casi que lo que me voy a referir es a trasplante de riñón y a trasplante de hígado. Y bueno, la, como en el mundo general o como las personas que tienen factores de riesgo, la enfermedad cardiovascular es una de las primeras causas de muerte, sobre todo después del primer año en pacientes que tienen trasplante de órganos sólidos. Y fíjense, esta serie escandinava muy interesante de trasplante renal, vemos que aunque desde el principio la muerte cardiovascular es importante, al segundo a quinto año se constituye en la primera causa de muerte, por lo menos en esta serie, en pacientes con enfermedad renal, en este caso, ¿no? Casi más de la mitad de los pacientes que fallecen de 2 o 5 años después de un trasplante renal lo hacen de enfermedad isquémica. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este tipo de mortalidad? ¿Por qué persiste después del trasplante? A pesar que también les voy a mostrar ahorita un poquito, sobre todo en renal, esta mortalidad disminuye con respecto a los pacientes que están persistentemente en diálisis. Bueno, sabemos que hay factores determinantes por el que tiene el receptor previamente, que tiene que ver con hipertensión, diabetes, dislipidemia, que son factores tradicionales de riesgo. También si son fumadores o si tienen edad avanzada, se constituyen de entrada en pacientes que tienen riesgo de hacer eventos cardiovasculares. Pero también hay factores relacionados específicamente a trasplante y uno de los más importantes es la inmunosupresión. Las medicaciones inmunosupresoras, desafortunadamente, a pesar de que nos permiten hacer trasplante y mantener los órganos, sí se asocian con alteraciones que ahorita vamos a detallar un poquito más, que producen elevación del riesgo de hacer eventos cardiovasculares. Pero la disfunción del injerto, los rechazos y las infecciones, sobre todo por la modificación de la placa y la posibilidad de ruptura de placa también, tienen mucho que ver con la posibilidad de hacer eventos cardiovasculares en estos pacientes. Increíblemente, el factor del donador es mucho más importante en corazón que en riñón e hígado, pero obviamente fumadores que fumen o donantes que hayan fumado o la edad del donante se correlaciona, sobre todo como les dije, en corazón con riesgo. Y otros factores que no son tradicionales, como la disminución persistente de la función renal o haber estado en diálisis o requerir diálisis o la inflamación crónica que se puede producir en estos pacientes, también es un factor de riesgo importante a tener en cuenta. Otra cosa interesante, por ejemplo, esto es una serie de pacientes con trasplante de hígado. Fíjense cómo los pacientes antes hay un aumento de estos factores de riesgo antes, después del trasplante, diabetes, enfermedad renal, lipidemia, hipertensión, claramente asociados con un aumento de una probabilidad de tener eventos cardiovasculares clínicos. Y hay una fisiopatología común en todos los trasplantes de órganos sólidos que tiene que ver, como les dije, con los inmunosupresores primero, cada uno, y ahorita también lo vamos a detallar un poquito más, con un incremento especial de factores de riesgo que es muy diferencial entre ellos. También la inflamación
El cambio de estilo de vida, no sé si a ustedes les pasa, pero en trasplante cardíaco, los pacientes en la fase final de trasplante están como en un clúster, pierden peso, están demasiados, pero increíblemente hacen un rebote después del trasplante y aumentan el índice de masa corporal, a veces de forma increíble. Por eso es súper importante tenerlos alineados en estilo de vida y saber que este aumento de peso puede, asociado a uso de medicaciones, asociarse a desenlaces que cardiovasculares a largo plazo. Todos hay características especiales en cada subgrupo de trasplante que los diferencian. Por ejemplo, en trasplante hepático está la famosa cirrosis, la cardiopatía cirrótica, el aumento persistente de la carga del ventrículo derecho, puede haber más hipertensión pulmonar, pero bueno, también están todos los demás factores de riesgo. Mientras que en riñón es importante que estos pacientes comparten muchos factores de riesgo con la enfermedad cardiovascular, son diabéticos, hipertensos, tienen dislipidemia, así que muchos de estos lo pueden haber conducido a enfermedad renal y de una vez tener enfermedad cardiovascular. Y acuérdense que estas dos enfermedades se alimentan, pero también la diálisis, las toxinas urémicas, la inflamación crónica y la proteinuria también se asocian a la enfermedad cardiovascular, así que es un conjunto, una mezcla de factores de riesgo que llevan a que estos pacientes desarrollen enfermedad cardiovascular durante el trasplante. La pregunta es, ¿puedo predecir qué paciente me va a hacer un infarto o qué paciente me va a hacer un evento cardiovascular? Bueno, hay varias herramientas que nos pueden ayudar. Este es un estudio bien interesante con una población de más de 22,000 trasplantes renales, el estudio PORT. Y el estudio PORT nos da esta escala con varios factores de riesgo que puntúa según la posibilidad o el riesgo inherente de producir enfermedad cardiovascular o de producir eventos isquémicos, que donde más está centrado esto, y después les voy a decir por qué hay otros riesgos cardiovasculares que hay que tener en cuenta. Y ellos construyen una escala de puntos donde es muy importante la historia previa, el género, da más enfermedad cardiovascular a los hombres después de un trasplante, la historia o no de disfunción del injerto. Y todo esto lleva básicamente a generar una escala que es inclusive superior a la escala de Framingham que aplicamos en la población general. Es una escala específica para pacientes de trasplante renal en este caso, y es muy superior en cuanto a la predicción de riesgo que si aplicáramos los criterios convencionales de Framingham para la predicción de riesgo cardiovascular en población general. Así que tenemos también ecuaciones o score que nos ayudan a determinar el riesgo. Un poco más práctico es este me gusta mucho, lo desarrolló la Universidad de Uppsala, y este es un factor de riesgo o es una escala de riesgo validada en casi 1,400 pacientes. Y en esta escala, obviamente, primero ellos dividen en dos el riesgo, hacen el MACE, cardiovascular, que para nosotros el MACE es obviamente infarto, accidente cerebrovascular o muerte de origen cardiovascular. Y es interesante, hacen dos modelos, uno para mortalidad, en este caso la mortalidad, fíjense que básicamente el factor de riesgo más importante de mortalidad en estos pacientes renales es la diabetes mellitus, y lo mismo el MACE cardiovascular, como les comenté, y nuevamente la diabetes vuelve a ser el factor de riesgo más importante para presentar este MACE cardiovascular. Este lo pueden encontrar en internet en la página de la Universidad de Uppsala. Es bien interesante. Y fíjense una cosa, ustedes, por ejemplo, acá vamos a calcular el riesgo de morir en un paciente que no es diabético, que no fumó, y el riesgo aproximadamente a 7 años es 13% de morir de una causa cardiovascular. Pero si ustedes agregan información, no tienen riesgo, por ejemplo, la enfermedad coronaria, en este caso, el riesgo a 7 años de morir por enfermedad cardiovascular en un paciente de trasplante renal es casi el 17%. Es muy interesante. Miren diabetes, miren el próximo score que hago haciendo el ejercicio. No tiene enfermedad cardiovascular, no es fumador, pero tiene diabetes mellitus y el riesgo es superior a si ya tienes enfermedad cardiovascular previa. Casi 25% de los pacientes diabéticos en esta cohorte,
con este score predictivo van a presentar riesgo de morir cuando a los 7 años si tienen diabetes mellitus. Así que esto es muy, muy importante y claramente en esta corte fue el factor de riesgo más importante. Ahora, cuando utilizan el MACE, por ejemplo, el riesgo combinado de eventos, si eres diabético, antecedente de fumador y enfermedad coronaria, casi que es un hecho que vas a tener enfermedad coronaria a 7 años, algún evento coronario o un accidente cerebrovascular, casi un 72% de las personas que son llevados a trasplantes de órganos sólidos hacen este desenlace cardiovascular y eso es bien importante. En general, vamos a decomponer cada uno de los componentes. Por ejemplo, las medicaciones que llevan a diabetes o hipertensión o a dislipidemia, y claramente hay un perfil diferencial donde, por ejemplo, la ciclosporina se asocia más a hipertensión, los mTOR a más aumento del perfil o alteración del perfil lipídico, la ciclosporina, como les dije, a hipertensión, y a diabetes de nuevo los corticosteroides y el tacrolimus. Así que hay algunos que se destacan más en producir cierto riesgo particular y eso es súper importante porque cuando nos enfrentamos a ese riesgo, la modificación del esquema inmunosupresor podría ser ayudarnos a controlar ese factor de riesgo. Y obviamente lo tenemos en cuenta, que es absolutamente importante tenerlo en cuenta. Fíjense, cuando comparamos los dos anticalcinurínicos que utilizamos más nosotros en el caso del corazón, solamente utilizamos tacrolimus y ciclosporina en algunos pacientes muy seleccionados y a dosis muy baja. Fíjense que el perfil de riesgo es diferente, donde ciclosporina produce más hipertensión, hipertricosis, hiperplasia gingival, mientras tacrolimus desafortunadamente se asocia más a diabetes de nuevo en estos pacientes y es algo que tener en cuenta, sobre todo a largo plazo, donde de pronto mantener niveles bajos y es dosis dependiente, se pueda disminuir claramente este riesgo. Obviamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Tratar los factores de riesgo y también hay algunas consideraciones especiales en el tratamiento de factores de riesgo. Esta es una muy buena conceptualización del manejo de la hipertensión, de la diabetes, de la dislipidemia, de la obesidad. Obviamente, cesar para nosotros es una contraindicación para trasplante que el paciente fume, tratando de optimizar obviamente dónde alocamos cada órgano. Y hay metas muy específicas definidas por las sociedades, tanto CADIGO para riñón como la Sociedad Internacional de Trasplantes de Hígado, en donde nos dicen que probablemente mantener una hemoglobina glicosilada entre 7 y 7,5 para CADIGO sea lo ideal en este tipo de pacientes diabéticos, y una presión sistólica que no debe ceder o como meta menos de 130 milímetros de mercurio como presión sistólica máxima, con un índice de masa corporal de menos de 30, con también un LDL de menos de 100. Esas serían las metas globales de pacientes que han recibido un trasplante de órganos sólidos en general, y deberían ser las metas que deberíamos cumplir en estos pacientes y hay varias formas para hacerlo. Hablemos, por ejemplo, de hipertensión. Como les dije, hipertensión se presenta más en anticalcinurínicos, así que si tienen un paciente que está muy hipertenso y en pacientes renales, esto es muy frecuente, probablemente la modificación del anticalcinurínico sería una opción. Fíjense que la prevalencia puede ser tan alta, ese es un estudio muy interesante de un grupo griego, donde la prevalencia puede ser tan importante como el 94% cuando se hace el monitoreo ambulatorio 24 horas, y el monitoreo ambulatorio es superior en detectar estos pacientes que la medición aislada en el consultorio, pero eso lo sabemos casi en todos los grupos de pacientes con hipertensión. En este grupo, más de un 90% de prevalencia con el mapa de hipertensión en pacientes con trasplante renal y un porcentaje muy alto, sí, casi más del 60% no tenían un control adecuado de las cifras de presión arterial, lo cual es importante obviamente en miras de controlar este riesgo. Estos pacientes deben ser seguidos y deben ser controlados de forma muy estricta y la meta claramente en post-trasplante en menos de 130, no 140. Y eso es las guías americanas y CADIGO, y dicen ambas coinciden en la meta o en el target de control de la presión 130, y también coinciden en la primera línea de tratamiento para ellos son los calcioantagonistas. De hecho, eso también lo hacemos en corazón, utilizamos los calcioantagonistas como primera línea, que además parece que tienen efectos vasculares
de vasodilatación que pueden mejorar la persistencia o disminuir inclusive la posibilidad de vasculopatía, por lo menos en corazón tenemos estudios al respecto. Y en una segunda línea, IECAS o ARAS, sobre todo en pacientes que tienen proteinuria o en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular como insuficiencia cardíaca, se puede convertir inclusive en primera línea de acuerdo a lo que uno se ve en estos pacientes. Este es un algoritmo muy interesante, manejo de hipertensión en pacientes con trasplante de hígado, donde también los dihidropiridínicos en general en el primer año son la primera opción, y en circunstancias especiales como diabetes, donde IECA ahora puede ser primera opción, falla cardíaca claramente, IECA, ARA y beta bloqueadores, y enfermedad renal crónica con proteinuria y niveles de enzima conversión a angiotensina y ARA también deberían ser la primera línea. Finalmente, la dislipidemia o la hiperlipidemia, y bueno, hay algunas consideraciones especiales. Nuevamente, acá la primera causa de dislipidemia o el que más se asocia es los mTOR, el everolimus o el sirolimus, son asociados con altos niveles de triglicéridos, y hay algunas consideraciones especiales en cuanto a la medicación que utilizas y su relación con anticalcinurínicos, pero el estudio ALERT nos mostró hace casi 20 años que la utilización temprana de estatinas, en este caso fluvastatina, disminuía el riesgo de eventos cardiovasculares en un 56% y una disminución del riesgo relativo del 56%, y esto es importante, así que introducir estatinas en pacientes donde nuestro cálculo de riesgo sea alto o no tengan metas de colesterol, un LDL menos de 100, es absolutamente importante el riesgo de disminución, por la disminución del riesgo de muerte cardiovascular e infarto y muerte total. Así que esto es bien interesante. Además, el ALER nos trajo esta estadística, y es que el máximo pico de riesgo, esto es obviamente en trasplante renal, que son los que tienen más pacientes en general y donde se hacen los estudios, mucho de esto lo extrapolamos a otros tipos de trasplante. El máximo riesgo, el pico de enfermedad cardiovascular en el grupo del ALER fue entre 4 a 6 años después del inicio de los síntomas. En hígado es similar, pero tienen más problemas en triglicéridos. Y en general, menos de 400 de triglicéridos se manejan con intervenciones y estilos de vida favorables, y probablemente en más de 400, en más de 500, si uno tiene un mTOR, everolimus o sirolimus, debería pensar en modificar la estrategia de inmunosupresión y definitivamente fibratos en este grupo, teniendo en cuenta que los fibratos sí tienen mucha interacción con los anticalcinurínicos, pero también tienen un riesgo mayor de rhabdomiolisis cuando se combinan con estatinas. Así que ese perfil hay que evaluarlo y hay que medir cuál sería, qué es lo que uno quiere hacer con estos pacientes, pero definitivamente más de 500 miligramos por decilitro debe ser tratado. Y acá, bueno, básicamente, rápidamente, cuáles son las interacciones de cada estatina, sobre todo con los anticalcinurínicos, que hay que tener en cuenta en el momento en que la formulamos. Bueno, finalmente diabetes no les voy a hablar mucho porque sé que hay 2 conferencias después de la mía de diabetes, pero solamente quiero que miren el MACE el score de Uppsala, y cuando hacen el score de Uppsala, si no tienes diabetes y tienes enfermedad coronaria, solamente en el MACE, en el riesgo de hacer enfermedad, de tener un infarto o accidente cerebrovascular, el riesgo a 7 años es 32%, pero si tienes diabetes y no tienes enfermedad coronaria es superior, casi 36% de riesgo. Así que nuevamente nos trae lo mismo. Estos pacientes diabéticos tienen más riesgos y es una población de evaluación muy especial que hay que tener en cuenta, porque claramente tacrolimus, si es dosis dependiente, se asocia nuevamente más los esteroides a aumento del riesgo de diabetes, y debe medirse muy bien. Nosotros suspendemos los esteroides aproximadamente al año cuando vemos este riesgo. Finalmente, y estos son mis últimos slides, uno de los factores determinantes de mortalidad que no tenemos nunca en cuenta, pensamos mucho en enfermedad aterosclerótica, pero no en insuficiencia cardíaca, y en esta evaluación de pacientes con el riesgo de infarto, con trasplante renal o hepático, la fracción de eyección fue el principal factor de riesgo para que hubiera muerte de causa cardiovascular. Menos de 50% de fracción de eyección se asoció con una razón de riesgo 10 veces superior para hacer eventos cardiovasculares, muerte súbita sobre todo, y eventos de insuficiencia cardíaca. Y eso también pasa en hígado, especialmente en los primeros 90 días
vemos eventos de insuficiencia cardíaca, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero fíjense una cosa interesante, este estudio de Wally, publicado hace 20 años, nos muestra cómo la fracción de eyección es determinante en la supervivencia de pacientes, y pacientes que tenían menos de 40% de fracción de eyección disminuían de forma muy importante la posibilidad de estar vivos a muy corto plazo. Así que esto es importante, y tener una evaluación de la función sistólica antes del trasplante también es importante. Hay muchos factores de riesgo, sobre todo la activación simpática, que tienen que ver con la posibilidad, sobre todo en pacientes renales, de hacer insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca lleva a daño renal. Pero hay algo que es peor para mí, que es la cardiomiopatía por diálisis. Y fíjense cómo el riesgo de tener falla cardíaca, sobre todo en hemodiálisis, es supremamente alto, mucho más que cuando haces diálisis peritoneal, y creemos que esto tiene que ver con activaciones adrenérgicas persistentes. Es interesante que después de que se hace el trasplante renal, disminuye el riesgo de tener eventos cardiovasculares, mientras que los pacientes que tienen diálisis son uno de los grupos que conozcamos en la historia natural de la enfermedad cardiovascular con más riesgo de eventos cardiovasculares. Esto vuelve a la basal hasta que obviamente otra vez se produce la pérdida del injerto y requiere un retrasplante, y el paciente vuelve a diálisis durante el trasplante, y eso también vuelve a incrementar hasta 15 o 20 veces el riesgo de tener eventos cardiovasculares. Esto también es lo mismo. Fíjense cómo después del trasplante la fracción de eyección puede mejorar en un paciente que tiene insuficiencia renal severa, que requiere trasplante renal. Entonces, hay una posibilidad de mejoría. Y fíjense, obviamente, nuevamente, que los pacientes con hemodiálisis son los que tienen mayor posibilidad de riesgo de tener eventos cardiovasculares, y esto disminuye con el trasplante renal, independiente de los anticalcinurínicos. Así que miren, la prevalencia de falla cardíaca antes de trasplante en la serie puede ser entre un 8 a un 46%. No sé si los estemos detectando a todos. Y esto triplica claramente la mortalidad. Los 4 jinetes de la muerte de falla cardíaca son el fallo de bomba, la muerte súbita, la falla renal y la embolía cerebral. Y tenemos medicaciones que cambian eso, pero que normalmente han sido excluidas del tratamiento de pacientes que tienen una depuración de menos de 30, pero cambian la mortalidad, reducen el riesgo relativo de muerte en el 73%, y el riesgo absoluto en 25%. Por eso se les llama coloquialmente los 4 fantásticos. Y miren, un paciente, este es un paciente que me llega, esto es con autorización del paciente, a mi consulta. Me lo mandan porque tiene enfermedad, está en diálisis hace 4 años y tiene deterioro de la función sistólica, 15 o 20% fracción de eyección, y lo iban a trasplantar porque es un paciente joven y no se puede. Y este paciente básicamente queda fuera de trasplante, o se trasplanta con muy alto riesgo. Lo único que tiene es beta bloqueador. Y esto no es como los 4 fantásticos, esto es mucho menos. Casi que le mandamos a estas 3, 4 casos de muerte solamente un paciente con beta bloqueador, y estos pacientes en general no van bien y no recuperan la función sistólica. Fíjense el riesgo de morir de cáncer de pulmón, si esa es la corte sueca, versus si tienes falla cardíaca y depuración de menos de 25, y el riesgo de morir es, la probabilidad es 48% cuando tienes cáncer de pulmón, pero si tienes insuficiencia cardíaca es 78%, que es brutal. Quiero decir, el riesgo de estos pacientes es increíblemente alto, y a veces yo sé que está fuera de las guías la utilización de todo el manejo por debajo de depuración de 30, pero es interesante preguntarse. Miren, este es el estudio sueco, cuando tienes disfunción renal con una depuración de menos del 15%, la mortalidad a un año es 84%. Así que esto es lo que nosotros utilizamos como referencia para definir. Nos podemos arriesgar, aunque sea off-label, a hacer todo el manejo, el tratamiento de falla cardíaca, y lo hacemos. De hecho, les voy a mostrar acá rápidamente un ejemplo. Cuando colocamos los 4 fantásticos, que en las guías de CADIGO no existen, pero de menos de 30 de depuración, solamente el beta bloqueador. Y fíjense cómo este estudio lo hicimos antes de que tuviéramos ISGLT2. Localizamos 10 pacientes de 560. En promedio, la fracción de eyección era 13%, que estaban en diálisis, y nos enviaba el grupo renal con un índice de ProNP de más de 13,000, y les hicimos manejo completo con los 3 que teníamos. Explicamos al paciente que era off-label. Hubo una mejoría importante de la clase funcional. El NT-proBNP bajó de 1.300 a los 12 meses a menos de 1.400, y la fracción de eyección subió del 13 al 49. Y ninguno de estos pacientes requirió trasplante cardiorrenal, todos fueron a trasplante renal. En general le fue bastante bien.
Así que si podemos cambiar la historia de Fabio, esto está por verse. Solamente lo podemos hacer o lo hubiéramos podido hacer si hubiéramos identificado tempranamente el riesgo y si hubiéramos sido muy agresivos en el tratamiento del riesgo con las consideraciones especiales, obviamente, que tiene el grupo de trasplante. Les doy las gracias y bueno, estaré gustoso de unirme a ustedes en la sesión de preguntas. Bueno, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca del manejo de obesidad en pacientes post-trasplante. Mi nombre es Jessica Pinto, yo soy médico nefróloga, trabajo actualmente en Colombiana de Trasplantes. No tengo ningún conflicto de interés para hablar de esta patología. Básicamente, la obesidad es una patología que afecta a 650 millones de personas a nivel mundial y confiere un desequilibrio para cualquier tipo de terapia, no siendo ajeno el trasplante renal, en el cual nosotros realizamos un trasplante apuntándole con que es el tratamiento de elección para los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 y 5, porque aumenta la sobrevida del injerto y la sobrevida del paciente, así como la calidad de vida de nuestros pacientes. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a patologías como la obesidad, esta puede tener o a generar un desequilibrio en esta evolución de los pacientes y puede tener el paciente mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas, de licencia de la sutura al momento del trasplante, como por ejemplo. Y en el seguimiento, obviamente, está asociado a aumento del riesgo cardiovascular, aparición de complicaciones o comorbilidades tales como la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes de nuevo en el post-trasplante, aumento en la mortalidad, aumento o, bueno, disminución en la tasa de filtración glomerular, tiene un aumento en el riesgo de pérdida del injerto, presentación de proteinuria y aparición de glomerulopatías. ¿Cómo se define la obesidad? Básicamente está definida por la Organización Mundial de la Salud como la acumulación anormal o excesiva de grasa que compromete la salud. Básicamente es una condición inflamatoria a partir de la cual el tejido adiposo se vuelve disfuncional y explica el nexo de las comorbilidades que puede tener el paciente. Entonces, en este gráfico básicamente mostramos cómo funciona el tejido adiposo de una persona sin obesidad y con obesidad, en el cual hay una transformación de la respuesta del macrófago, en el primero ante una actividad antiinflamatoria y en el segundo ante una estimulación proinflamatoria, lo cual favorece que nuestros pacientes permanezcan todo el tiempo inflamados. Tenemos unas cifras alarmantes. El 50% de los pacientes aumenta de peso después del trasplante. En los Estados Unidos, la prevalencia de la obesidad entre los pacientes trasplantados pasa de un 10 a un 30%. En este estudio, en el cual se siguieron 51.927 pacientes y se hace un análisis de una regresión de Cox, en la cual se relaciona índice de masa corporal con el riesgo de pérdida del injerto, es claro dos puntos de corte. El primero, cuando nosotros encontramos un índice de masa corporal, una persona con un índice de masa corporal que pasa de un índice normal a sobrepeso, aumenta el riesgo de pérdida del injerto. Asimismo, cuando el peso, el índice de masa corporal está muy bajo, es decir, estamos en rangos de desnutrición, encontramos este mismo fenómeno. Sin embargo, es de aclarar que los pacientes obesos en trasplante renal tienen la mejor supervivencia versus en diálisis. Es decir, el trasplante no es una contraindicación para realizar un trasplante renal. De hecho, ninguna guía contraindica la obesidad para trasplante. Por ejemplo, se han hecho varias encuestas en las sociedades americanas y europeas para determinar cuáles son los puntos de corte de los diferentes grupos para hacer un trasplante y se evidencia que hay algunos que lo tienen como el 35% y otro como el 45%. ¿Qué pasa con la obesidad en el trasplante? Entonces, podemos venir de pacientes quienes previamente en la enfermedad renal, ya sea diálisis o no dialítica, se encontraban obesos o que tenían un pobre estatus funcional, o pacientes que adicional a esto o de nuevo, durante el trasplante hay una retención o un balance positivo de líquido, lo cual digamos que en la primera fase o en el primer mes dificulta un poco el cálculo de peso y en el post-trasplante tienen una ingesta inadecuada
de sus alimentos. Utilizamos obviamente medicamentos inmunosupresores que favorecen que se incremente el peso de nuestros pacientes y asimismo durante los primeros 6 meses ellos pueden tener una actividad física que está reducida. ¿Por qué? Porque al comienzo tienen dolor, porque tienen molestia, quieren ser excesivamente cuidadosos, lo cual favorece un aumento de peso en nuestros pacientes. Sin embargo, es claro que tenemos que tener un abordaje integral en el adulto con obesidad, específicamente en trasplante. Debemos probar en todos los pacientes que tenemos obesidad y en el abordaje situaciones que puedan favorecer esta misma obesidad. Es decir, no todas las obesidades vienen de un aumento de ingesta. Tenemos que descartar que haya comorbilidades como hipotiroidismo, hipercolesterolismo, hipogonadismo u otras patologías que pueden ser factores endógenos en el paciente que me están favoreciendo la misma obesidad, o pues obviamente ya siendo un poco más sencillo, los factores exógenos como el uso de medicamentos, el estilo de vida del paciente, la falta de energía que tienen durante el trasplante renal. En Estados Unidos, en Arabia Saudita, perdón, se hizo este estudio, el cual es bien interesante, en el cual se trató de determinar cuál era la incidencia de ganancia de peso en el primer año de trasplante y cuáles eran los factores de riesgo. Este estudio se llevó entre el 2016 al 2019. Básicamente se siguieron 295 pacientes, en los cuales el 54.6% de los pacientes presentó ganancia de peso. El 79% adicionalmente eran diabéticos y el 26.3% tenían hipertensión. ¿Cuáles eran los factores de riesgo para la ganancia de peso? Ser mujer, tener un antecedente de un trasplante de donante vivo, tener un haber estado menor tiempo en diálisis y ser obesos previamente al trasplante. Además de ser la obesidad per se una patología bien compleja, su medición para hacer el diagnóstico también lo es. Es de mencionar que hay dificultades porque la definición es universal. Sin embargo, las personas no somos en el mundo idénticas, es decir, estos son los criterios universalmente conocidos, pero no hay una clasificación dependiendo de la etnia o al género, digamos, en todos los aspectos. Es válido mencionar que los hombres y las mujeres tenemos una distribución corporal diferente. Adicionalmente, ha surgido un tema que es la paradoja de la obesidad, es decir, hay un hallazgo como de la epidemiología inversa. Según los resultados de los análisis de datos de registros realizados, la obesidad pretrasplante, al parecer, puede que no esté tan relacionada con malos desenlaces cardiovasculares. Esta es como su nombre lo dice, una epidemiología inversa. Sin embargo, básicamente no debemos confundir que a lo que hace referencia es a que los pacientes obesos pudieran no tener aumento de riesgo de mortalidad por la obesidad per se, básicamente como agente causal. Sin embargo, como hay dificultades en la medición de obesidad, en definir qué es obesidad, en que todos los estudios no han definido realmente unos criterios más allá de un índice de masa corporal, esto puede llevar a interpretaciones erróneas de la obesidad como agente causal. Sin embargo, en trasplante renal, el desenlace en cuanto a función del injerto, comorbilidades, es mucho más deletérea en los pacientes que tienen obesidad. Para nosotros en Colombiana de Trasplantes también hace parte de un reto de nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque no somos ajenos a tener pacientes, un gran porcentaje en sobrepeso. El porcentaje de obesidad grado 1, grado 2 y grado 3 es un poco menor que la población mundial. Sin embargo, es de tener en cuenta que un índice de masa corporal por encima de 25 es una alarma para tener en cuenta y para manejar. Adicionalmente, estos pacientes con obesidad, pues obviamente tienen alteración en el catabolismo aeróbico, vienen de un estado que puede ser en la mayoría obesos, tienen susceptibilidad genética y consumen medicamentos, tienen factores de riesgo para desarrollar comorbilidades, con compromiso como hiperglicemia, compromiso hepático, compromiso de falla cardíaca. De hecho, estos pacientes incrementan el riesgo para desarrollar progresión de la enfermedad,
tienen disminución en el acceso de un nuevo trasplante renal en caso de que fuese necesario, incrementan el riesgo cardiovascular, incrementan la hospitalización, los costos en salud y la calidad de vida. En este estudio, adicionalmente, se trató de determinar qué tanto cambiaba el índice de masa corporal en los pacientes en el post-trasplante. Y definitivamente, si el cambio es mayor o igual a 2, siendo el segundo valor en aumento al primero, los pacientes tienen una media más alta de presión arterial sistólica y pues obviamente todos sabemos que la presión arterial sistólica aumentada en general, tanto la sistólica como la diastólica, es decir, la hipertensión, es un factor de mal pronóstico en nuestros trasplantes renales. Adicionalmente, la obesidad puede tener un aumento en el riesgo de complicaciones malignas, de infecciones y deterioro en la función del injerto. Entonces, estamos llamados a actuar de manera pronta. ¿Qué quisiéramos nosotros en trasplante renal? Que todos los pacientes llegaran muy delgados, como una figura de una pera, y que fuera mucho menor el riesgo de desenlaces tanto clínicos y con unos paraclínicos y una evolución mucho mejor. Sin embargo, la realidad es que no todos los pacientes pueden llegar con un peso adecuado y llegan aumentados de peso antes de recibir el trasplante renal. Lo más seguro sería recibirlos con un peso adecuado. Sin embargo, tenemos mucho trabajo para hacer. Entonces, pues bueno, ya no hay opción de tener más excusas y debemos empezar a abordar estos pacientes. El trabajo es multidisciplinario y el abordaje más aún. El abordaje debe ser claramente centrado en el paciente. Es decir, debemos abordar en su primer momento el manejo de las emociones, teniendo en cuenta que la obesidad socialmente podría ser conocida como simplemente una dejadez o una percepción inadecuada de su imagen, pero estos pacientes son nuestros pacientes, son seres emocionales en los cuales no es simplemente quiero comer porque quiero comer, sino adicionalmente deben tener un abordaje respecto al estímulo de saciedad, es decir, debemos ayudar y engancharlos para poder manejar este estímulo de saciedad desde lo mental, obviamente hasta lo farmacológico. Debemos hacerles como clic en la importancia de la obesidad, de los desenlaces, para poder empezar como a definir si el paciente en estos momentos se siente seguro para cambiar su comportamiento desde el punto de vista de actividad física y dieta, y adicionalmente si esta es la manera en la cual ellos quieren hacerlo. Si nosotros no logramos engancharlos en que el paciente esté seguro de realizar estos cambios, va a ser bien difícil poder unirlos. Adicionalmente, y como cosa clave, el funcionamiento del sueño de los pacientes, que es algo que a veces no, digamos que indagamos tanto. Tener una calidad de vida en el sueño es fundamental para el abordaje de nuestros pacientes con obesidad en trasplante renal. Adicionalmente, pues contamos con una terapia farmacológica que, si bien en Colombia está para la población general, no tiene INVIMA para la población trasplantada. Digamos, podrían ser unas herramientas a futuro con las que pudiéramos contar, y adicionalmente la cirugía bariátrica. ¿Vamos a tener muchos tropiezos? Sí, existen muchos tropiezos desde el punto de vista de contar con un equipo que esté completamente enfocado en el manejo de la obesidad, un paciente que esté convencido de que requiere un manejo y por qué lo requiere hacer, y obviamente la cobertura, que a veces en todos los lugares no es la más indicada. ¿A qué le debemos apuntar? A tener un grupo de personas, un equipo conformado por el nefrólogo, por los cirujanos, por la nutricionista, por trabajo social, por nutrición, que estén completamente educados en pro del manejo de la obesidad. Desde el punto de vista, digamos, paraclínico, debemos tener en cuenta que debemos tener una evaluación de una disminución de proteinuria, una mejoría de la tasa de filtración glomerular, una ganancia de masa muscular y el control de las comorbilidades. Adicionalmente, pues nosotros hacemos seguimiento con la medición de glucosa en ayunas, con la medición de hemoglobina glicosilada,
la medición de perfil lipídico, ya sea trimestral o cada 6 meses, de acuerdo a la evolución del paciente y a las características y a los hallazgos anteriores, una medición de función hepática, función tiroidea, índice de inflamación con una PCR específica o con una ferritina, la medición de ácido úrico en sangre, función tiroidea, evaluación cardiovascular con un electroencefalograma o, en caso que se requiera, un ecocardiograma o una ergoespirometría en ejercicio, y pues obviamente también interrogar acerca de las otras comorbilidades un poco menos frecuentes, pero no menos importantes, como la apnea de sueño en nuestros pacientes. ¿Qué esperamos? Tener dependiendo la comorbilidad del paciente, tener una reducción entre 5 o un 10%, o en los pacientes que tienen comorbilidades hepáticas, esta reducción del peso puede ser incluso hasta del 40%. Una vez tenemos claro que tenemos un paciente mentalmente apto y digamos con toda la intención de empezar un proceso de bajar de peso, el segundo paso, el segundo pivote es la importancia y hacer ver lo necesario de la importancia del ejercicio. La actividad física y el ejercicio son las bases fundamentales para la prevención y el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad. Su papel es tan importante como en prevención, como en tratar patologías crónicas en la obesidad. Y el ejercicio regular no solamente me facilita que reduzca el peso del paciente, sino que mejore la calidad de vida y que pueda tener un poco más de maniobrabilidad con respecto a la nutrición en estos casos. ¿Por qué es importante el ejercicio? Porque nosotros debemos aumentar la conciencia de tener mejores músculos como órgano endocrino. Tener una medición, incluso con una DEXA, podría ser una fase fundamental, pero adicional a eso, usualmente lo que nosotros encontramos en consulta es que tenemos pacientes que están en la punta de la pirámide de la inactividad física, es decir, que pasan parte de su tiempo haciendo cosas que pueden significar sedentarismo. Y nuestro objetivo es que los pacientes pasen de esta punta a esta punta, es decir, que cada vez hagan menos actividades de inactividad física y cada vez favorezcamos más la actividad física diaria, caminar por el perro, caminar por el barrio, hacer ejercicios de jardinería, por lo menos todos los días a la semana, y eso nos ayuda a tener un enfoque más real de cómo estimular inicialmente la actividad física en nuestros pacientes. ¿Por qué es otro punto importante la actividad física? Porque en muchos casos nos encontramos ante la obesidad sarcopénica. Es decir, estamos en personas delgadas, pero que no tienen una buena masa muscular y a veces las dejamos pasar como si no fueran obesas, y definitivamente estos pacientes también pueden tener un compromiso desde el punto de vista inflamatorio y fisiopatológico, que es lo que en últimas nos va a interesar. En tercer lugar, el enfoque nutricional. Entonces, el enfoque nutricional, básicamente lo que necesitamos es que exista una valoración, obviamente, por una nutricionista dedicada a trasplante renal, en la cual conozca a nuestros pacientes, le dedique mucho tiempo enfocado a cuál es el recuento del consumo de alimentos, el recuento de la alimentación en las últimas 24 horas, haga mediciones objetivas de los parámetros antropométricos, parámetros bioquímicos y la valoración subjetiva global. Tenemos unos objetivos claros, que es la educación nutricional individualizada. Es decir, tenemos que tener claro que cada uno de nuestros pacientes debe tratar de disminuir la masa grasa, modificar los patrones alimentarios, es decir, no todas las dietas son para los mismos pacientes, una alimentación con la mayor frecuencia posible, es decir, en muchos casos los pacientes aquejan que es que me mandas donde la dietista para que no coma, y realmente lo que necesitamos es que coma bien y coma con una mayor frecuencia para tratar de moldear un poco la saciedad de la alimentación. Cambios en la cantidad de los nutrientes, crear un déficit de aproximadamente 500 a 1000 kilocalorías, con dietas de 1000 a 1200 kilocalorías para mujeres y 1200 a 1500 en los hombres. En cuarto lugar está la farmacoterapia. La farmacoterapia en la obesidad, si bien ninguna, digamos, está completamente aprobada en trasplante, tampoco está contraindicada.
En Colombia, los únicos medicamentos que se encuentran con un INVIMA aprobado para la obesidad son la linagliptina y el Orlistat. Es bien claro que lo debemos tener para fin de poder, digamos que, tener una mejor orientación hacia nuestros pacientes. Entonces, primero, sin duda, cambios en el estilo de vida. Segundo, hay otros grupos de medicamentos, como los agonistas de GLP-1, medicamentos con acción a nivel del sistema nervioso central, medicamentos que usualmente, o digamos que por su mecanismo de acción, fueron usados inicialmente a nivel renal, como los GLP-2, y definitivamente las combinaciones duales de GLP-1 con incluso con origen sintético de sus moléculas. El tirzepatide es uno de los medicamentos prometedores, sin embargo, todavía no tenemos en el país este tipo de medicamentos. Adicionalmente, en la población general no trasplantada, digamos, y con algunas comorbilidades como la diabetes, se utiliza el semaglutide. Sin embargo, pues el objetivo es llegar a tener una terapia guiada, digamos, desde el punto de vista, uno, antiobesidad, y dos, una terapia guiada genéticamente. El último eslabón es, sin duda, la cirugía metabólica. Básicamente, las recomendaciones de las guías es que sugieren considerar la cirugía bariátrica en receptores de trasplante renal con un índice de masa corporal mayor de 40, es decir, no aplica para todos los pacientes. A pesar de ello, con una evidencia 2C, se sugiere considerar con un índice mayor de 35 o al menos alguna condición relacionada para mejorar la pérdida, que mejora pues esta condición con la disminución de pérdida de peso. La realización de gastrectomía con manga laparoscópica sobre otras sería como la elección. Sin embargo, pues la evidencia no es, digamos que la mejor respecto a la cirugía bariátrica. Hay algunos estudios en los cuales refieren una mejoría de todas las causas de pérdida del injerto, una disminución del riesgo de mortalidad con cirugía bariátrica. Sin embargo, en los ensayos tipo metaanálisis y revisiones sistemáticas, este es muy reciente, del 2023, en el cual se incluyeron finalmente 18 estudios, vemos que es bien complicado tratar de unificar para tener la respuesta específica a través de la cirugía bariátrica, porque son estudios con mucha heterogeneidad, son no conclusivos. En la primera parte para función retardada del injerto, en la segunda, perdón, para rechazo agudo, y en la tercera, para pérdida del injerto, definitivamente se concluye que se requieren más estudios. Adicionalmente, en países de primer mundo se ha tratado como de hacer estudios en los cuales se apoya de la cirugía robótica, pacientes aleatorizados que van a ser llevados a trasplante renal de donante vivo, en los cuales se les ofrece la opción de en el mismo momento hacer a través de cirugía robótica una cirugía bariátrica y un trasplante renal. Sin embargo, pues hasta el momento esto sigue estando como en evolución, no hay una conclusión específica de si definitivamente lo que deberíamos ofrecer es la cirugía robótica. En cuanto al pronóstico de perder peso, porque pues obviamente uno dice, ven, tengo una patología que me va a tener un deterioro, me va a complicar la funcionalidad y el desenlace de nuestros pacientes. Debo llevarlo a manejo de peso, es decir, a disminución de peso, a través de todas las técnicas que hemos mencionado. Sin embargo, hasta el momento, obviamente faltan muchos estudios para tratar de determinar si esa disminución de peso impacta en la sobrevida del paciente y en la sobrevida del injerto. En lo reportado no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas. Seguramente faltan mucho más estudios para poder tratar de determinar eso. Y para concluir, definitivamente nosotros para manejar la obesidad tenemos que tener un equipo muy entrenado, formado por varias áreas del manejo de la obesidad, como nutrición, farmacólogos, salud mental, nefrólogos, cirujanos, y sigue siendo una paradoja poder saber cuáles son las mejorías que vamos a tener, pero pues es un reto que tenemos que hacer y vamos a invitar a nuestros pacientes a incluirse en caso de tener sobrepeso o obesidad en los tratamientos o en los pacientes que no, cómo prevenir esta patología. Muchísimas gracias.
Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros en el Simposio Cardiometabólico de ACTO. Mi nombre es Paola García, soy nefróloga, jefe de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Universitario San Ignacio y profesora de la Universidad Javeriana. Vamos a hablar ahora de las nuevas alternativas para el manejo de la diabetes en trasplante renal. La diabetes mellitus es una de las principales causas de enfermedad renal crónica. El 40% de los pacientes en lista de espera tienen diabetes mellitus. Según la OPTN, en el 2019, el 31.4% de los pacientes trasplantados renales tenían diabetes mellitus y adicionalmente el 15 al 20% presentan diabetes de novo post-trasplante. Y esto se debe a algunos factores de riesgo como por ejemplo el aumento de la resistencia a la insulina, disfunción de la célula beta y el uso de inmunosupresores como los inhibidores de la calcineurina, inhibidores mTOR y esteroides. Los pacientes trasplantados con diabetes mellitus tienen mayor riesgo cardiovascular, mayor mortalidad, por lo cual es muy importante controlar sus factores de riesgo. En un estudio que va a ser publicado próximamente, comparamos pacientes trasplantados diabéticos de no diabéticos y encontramos que no hubo diferencias en la supervivencia del injerto, pero sí hubo diferencias en la supervivencia del paciente por muerte cardiovascular. Sin embargo, cuando uno compara pacientes diabéticos trasplantados versus diálisis, la supervivencia es mucho mayor en los pacientes trasplantados. ¿Cuál es el manejo actual de la diabetes mellitus? Según la guía KDIGO 2020, el pilar sigue siendo los hábitos alimentarios, la dieta y el ejercicio. Y en el segundo renglón vemos que la metformina está acompañado de los inhibidores ICGLT2. Estos inhibidores de cotransportador sodio-glucosa 2 no solamente controlan la diabetes mellitus, sino que también han demostrado disminuir la mortalidad, disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica, disminución de la proteinuria, mejor manejo de la falla cardíaca, y estos beneficios incluso se han visto en pacientes no diabéticos. ¿Cómo actúan los ICGLT2? Rápidamente, ya lo hemos visto, inhiben la absorción de glucosa y sodio en el segmento 1 del túbulo proximal. Esto aumenta la cantidad de sodio, cloro y glucosa en el túbulo distal, produciendo natriuresis y glucosuria, y aumenta el feedback túbulo-glomerular por la vía del cloro en la mácula densa. Esto lo que va a producir es una vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuyendo la presión intraglomerular. Esta disminución de la presión intraglomerular va a disminuir la albuminuria y la demanda de oxígeno al disminuir la reabsorción tubular. Un porcentaje importante de pacientes presenta una disminución hasta el 5% de la tasa de filtración glomerular que posteriormente se recupera e incluso se ven los beneficios en cuanto a mejor tasa de filtración glomerular a largo plazo. Otros beneficios de los ICGLT2 está la disminución de la grasa visceral y subcutánea produciendo una pérdida de peso. Hay también una disminución de la presión sistólica entre 4 y 10 milímetros de mercurio y también se ve una estimulación de la eritropoyetina que sirve para el paciente que se encuentra con anemia. Dentro de los eventos adversos más frecuentes está la infección de vías urinarias, las infecciones micóticas, genitales, la cetoacidosis euglicémica y la lesión renal aguda. Estos son algunos de los estudios más importantes que han utilizado ICGLT2 con poblaciones de 4.000, 7.000 pacientes con seguimientos a 2.4 años, donde se observa una disminución en mortalidad, en duplicación de creatinina, en progresión de la enfermedad renal crónica. Y para mencionar algunos está el EMPA-REG, el CANVAS, el CREDENCE, que estos, por ejemplo, han disminuido alcanzar ese riesgo en un 30%. Y por último, el DAPA-CKD, que también alcanzó una disminución del 39% del objetivo primario. No aparece acá, pero también el último que salió este año fue el EMPA-KIDNey, que también logró disminuir este objetivo primario. ¿Qué pasa en los pacientes trasplantados? Pues resulta que estos estudios no han incluido la población trasplantada. Y
viendo estos beneficios que han demostrado, estos beneficios pueden definitivamente ayudar a estos pacientes trasplantados que tienen alto riesgo de mortalidad y podrían ocasionar una mejoría, por ejemplo, en la albuminuria, en el control de la diabetes, de la hipertensión, de la falla cardíaca y preservar la función del injerto renal. ¿Qué hay entonces en la literatura con respecto al uso de estos inhibidores ICGLT2? Se encuentra un metaanálisis que vio y estudió la seguridad y eficacia de estos medicamentos en trasplante renal. Se evaluaron 8 estudios con 132 pacientes, solamente uno de ellos fue aleatorizado, el resto era unas series de casos que comprendían entre 8 y 42 pacientes, con un seguimiento a corto plazo, entre 6 y 12 meses, y un tiempo de trasplante mayor a 3 años, incluso hasta 20 años de trasplante. El metaanálisis mostró una disminución de la hemoglobina glicosilada en un 0.6%, disminución de peso, más o menos 2.5 kilos, con una función renal estable durante el seguimiento. Dentro de los eventos adversos que se encontraron en el metaanálisis, se encontró infección de vías urinarias en 14 de los 132 pacientes, que si uno compara con la población trasplantada en otros estudios, vemos que la diferencia no es significativa. También se presentó un caso de celulitis, un caso de infección fúngica genital, y no se encontraron cambios significativos en la función renal, en la proteinuria ni en la presión arterial. Este metaanálisis tiene muchas limitaciones. No había grupo control, el seguimiento fue muy a corto plazo para ver esos desenlaces que hemos visto en los otros estudios, pocos pacientes. Conclusión, se necesitan estudios más grandes para evaluar desenlaces cardiovasculares y renales a largo plazo. Como mencioné, había un único estudio aleatorizado en este metaanálisis y se trata del estudio de Halde, realizado en Oslo, donde aleatorizó 49 pacientes con empaglifosina versus placebo. Finalmente, 5 pacientes fueron excluidos y cada grupo contó con 22 pacientes. El tiempo de seguimiento fue de 24 semanas. Los pacientes tenían más de un año de trasplante con una tasa de filtración glomerular mayor al 30%. Los resultados fueron a favor de empaglifosina. Se presentó una disminución significativa de la hemoglobina glicosilada, disminución de peso, no hubo diferencias en los eventos adversos ni en la tasa de filtración glomerular. Esto habla que la empaglifosina fue bien tolerada en los pacientes trasplantados renales. Existe otro estudio publicado por Lim el año pasado, en el 2022, realizado en Corea del Sur en 6 centros. Tomaron una población de diabetes que era alrededor de 2.100 pacientes y escogieron 226 pacientes trasplantados diabéticos que tuvieran tratamiento con ICGLT2 por más de 90 días. Fue un estudio retrospectivo y el seguimiento de estos pacientes era en promedio de 5 años. El objetivo primario compuesto del estudio era mirar mortalidad por todas las causas, falla del injerto censurado por muerte y duplicación de la creatinina. Como vimos, era el primer estudio en trasplante que ponía estos objetivos a estudio. Como era un estudio observacional, se hizo un matching con propensity score para hacer un análisis y disminuir lo más que se pudo los sesgos. ¿Qué encontraron en este estudio? Que hubo definitivamente una disminución en los pacientes que utilizaron ICGLT2 en alcanzar este objetivo primario compuesto. La tasa de filtración glomerular fue estable durante todo el seguimiento. El 15.6% de los pacientes presentaron disminución de la tasa de filtración glomerular que recuperó posteriormente. No hubo diferencias en infección de vías urinarias y tampoco se presentaron casos de cetoacidosis euglicémica. También, obviamente, tiene muchas limitaciones. Incluso este año el autor escribió una carta con respecto a las limitaciones de este estudio, porque era un estudio retrospectivo, observacional, no aleatorizado, se realizó solamente en una población de Corea del Sur y no se consideraron el efecto de otros medicamentos
que se utilizaron tanto para la diabetes como para la inmunosupresión. Con respecto a los agonistas GLP-1 en trasplante renal, vemos que hay menos estudios incluso que lo que se ha visto con SGLT2, tal vez porque el costo es mayor, los efectos secundarios gastrointestinales son importantes, náuseas, vómito, que hace que los pacientes desistan del tratamiento. Sin embargo, encontré este estudio publicado por SIN, donde es un estudio retrospectivo, utilizó dulaglutida en 63 trasplantados renales con un seguimiento a 1 año y observó una disminución del peso y necesidad de insulina en estos pacientes. Hasta este momento no hubo cambios en niveles de hemoglobina glicosilada ni en supervivencia del injerto. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué sigue ahora? Pues resulta que hay 2 estudios en curso. Uno es un estudio fase 4 aleatorizado en 220 pacientes, donde aleatorizaron dapaglifosina 10 miligramos versus placebo. Es un estudio con pacientes trasplantados más de 1 año de trasplante, entre 1 y 5 años de trasplante, con tasa de filtración glomerular mayor a 25. Y el objetivo principal de este estudio es mirar los cambios en la tasa de filtración glomerular a 12 meses. Y el otro estudio que está en curso y que está proyectado terminar en el 2027, es el Renal Life Cycle. Es un estudio fase 3, aleatorizado, doble ciego, que también compara dapagliflozina con placebo. Se estima recolectar una población de 1.500 pacientes y el objetivo compuesto es mirar la mortalidad por todas las causas, falla renal y falla cardíaca. Es un estudio que se va a realizar en pacientes con enfermedad renal crónica severa y fíjense que incluye por primera vez pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 25 o que tengan más de 3 meses en diálisis o que tengan más de 6 meses de trasplante con tasa de filtración glomerular menor de 45. Entonces, en realidad es un estudio grande que esperamos de verdad los resultados porque tiene unos desenlaces duros y es utilizado en pacientes con enfermedad renal crónica severa. Como conclusiones tenemos entonces que el paciente trasplantado tiene un alto riesgo cardiovascular, tiene alta incidencia de diabetes mellitus, de hipertensión arterial, enfermedad cardíaca, obesidad. El tratamiento con SGLT2 podría otorgar los beneficios demostrados a nivel cardiovascular, a nivel renal, que ya han sido demostrados en pacientes no trasplantados. El uso de agonistas de GLP-1 también podría ofrecer un control de peso con disminución de las complicaciones cardiovasculares, sobre todo esas enfermedades arterioscleróticas. Y la otra cosa que vimos en estos estudios, que son series de casos la mayoría, vemos que son utilizados en pacientes que tienen mínimo 1 año de trasplante, debido a que al principio del trasplante el paciente puede tener hipotensión, puede tener poliuria y hay una alteración en los fenómenos de autorregulación renal. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta en el momento de pensar en el uso de los inhibidores SGLT2. Y estamos pendientes de estos estudios que están en curso, que tienen mayor número de pacientes con más seguimiento a largo plazo para cambiar la historia del tratamiento del paciente diabético con trasplante renal. Muchas gracias. Muy buenas noches, vamos a hablar ahora de diabetes mellitus post-trasplante. Y en la definición, pues como su nombre lo indica, es aquella diabetes que está diagnosticada en el post-trasplante, en cualquier momento del post-trasplante. Sin embargo, se deben tener en cuenta ciertas consideraciones, que debe ser un paciente que está estable en condición de inmunosupresión de mantenimiento, con una función del injerto renal estable también o de cualquiera de sus órganos, evitando que esté en un momento de rechazo, por ejemplo, de inflamación aguda y ausencia de infecciones agudas. La diabetes mellitus post-trasplante hay que diferenciarla de lo que se llama la hiperglicemia post-trasplante transitoria.
y se ha establecido que más o menos hasta el 90% de los pacientes en algún momento del post-trasplante pueden estar presentando hiperglicemia por su estado ya sea crítico o de inmunosupresión intensa o posoperatorio inmediato, lo cual no significa que tenga diabetes mellitus. Y también hay que tener en cuenta lo que se llama prediabetes, que es una hiperglicemia post-trasplante que no logra criterios diagnósticos para diabetes post-trasplante. Y la ADA nos da los puntos de corte para los diagnósticos basándonos en glucosa en ayunas, en glucosa plasmática 2 horas posterior a una carga, que es el test de tolerancia oral a la glucosa, una glucosa aleatoria mayor a 200, además de síntomas, y finalmente la hemoglobina glicosilada. En este caso, pues lo que nos vamos a basar más es en el test de tolerancia oral a la glucosa y no tanto en los otros marcadores y especialmente la hemoglobina glicosilada, que no va a ser un buen marcador en el primer año post-trasplante. Y vemos que la incidencia varía de acuerdo al tipo de trasplante que estemos manejando. En el trasplante cardíaco, más o menos entre un 20 y un 28% lo van a presentar. En hígado y pulmón es más frecuente, casi 30-40% de los pacientes pueden estar desarrollando esto. Y en riñón, entre un 10 y 20% en menor proporción están presentando diabetes mellitus post-trasplante. ¿Y por qué es importante? Porque hay un aumento en la mortalidad, menor supervivencia del injerto, se desarrollan así como en la diabetes en un paciente que no es trasplantado, también se desarrollan complicaciones micro y vasculovasculares y hay un deterioro en la calidad de vida. Y esto lo vamos a ver en todos los tipos de trasplante, que se ha visto que el paciente que es diabético, que se desarrolla diabetes post-trasplante, tiene peores desenlaces que el paciente que no tiene diabetes. Pero interesante ver en esta gráfica también es que los pacientes que tienen prediabetes también pueden tener un riesgo mucho más alto que los pacientes que no tienen, que son normales, por así decirlo. Entonces vamos a tener que en un futuro tener que adaptar la definición de lo que llamamos diabetes para incluir a estos pacientes que también están en un riesgo incrementado de complicaciones y de mortalidad y ponerle de ahora en adelante más cuidado a aquellos pacientes que están con prediabetes. ¿Cuáles son los retos de estos pacientes? Y es que hay una alta incidencia de enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte en estos pacientes. Hay un riesgo mayor de infecciones bacterianas y fúngicas. El control glicémico es más difícil en el post-trasplante, por razones que vamos a ver más adelante. Y hay polimedicación, lo cual va a ser todo un reto para manejar estos pacientes. Vamos a ver que hay factores de riesgo modificables y no modificables. Los factores de riesgo no modificables son la edad mayor a 45 años, receptor masculino, raza hispánica o afroamericana, historia familiar de diabetes mellitus, los mismatch en el HLA y ciertos alelos del HLA también van a tenerse en cuenta, la historia de rechazo, que sea un donante masculino o que sea un donante cadavérico. Y en los potencialmente modificables vamos a ver que están los componentes del síndrome metabólico como la obesidad, la hiperlipidemia, la hipertensión o la intolerancia a la glucosa. En el pretrasplante vamos a ver que también están ciertas infecciones virales como el virus de la hepatitis C y el citomegalovirus, que aumentan el riesgo de desarrollar diabetes. Y nos vamos a enfocar un poco más en los agentes inmunosupresores como los esteroides, el tacrolimus, la ciclosporina y el sirolimus como agentes causantes de esta enfermedad. Hay otros factores de riesgo como la hipomagnesemia y la proteinuria que también vamos a ver como factores de riesgo. Y vemos que múltiples órganos o múltiples vías de control de hiperglicemia están afectados en esta enfermedad, desde el páncreas, el hígado, los músculos, la célula grasa, el intestino, el cerebro y el mismo riñón pueden estar involucrados en el desarrollo de esta enfermedad. Y vemos que los medicamentos inmunosupresores pueden interferir en cualquier punto de esta vía de regulación de la glucosa para generar hiperglicemia. Y como actor principal tenemos la célula beta, que va a tener una disminución en la proliferación, un aumento de la apoptosis y en últimas va a disminuir la liberación de insulina.
Y todos los medicamentos pueden actuar en algún punto sobre la célula beta, pero adicionalmente impactan sobre la producción hepática de glucosa e impactan sobre el tejido adiposo, liberando más ácidos grasos libres que hacen lipotoxicidad sobre la célula beta y también en la captación de glucosa por el músculo. Y en últimas, y como gran resumen, vamos a tener que hay un aumento en la resistencia de la insulina, una disminución en la secreción de la insulina y un aumento importante de peso, lo cual todo esto va a llevar a un mal control glicémico. Entonces, para los objetivos terapéuticos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuándo aparece esa enfermedad. Y vemos que la gran mayoría de casos se diagnostican en los primeros 3 meses después del trasplante. Hay cierta proporción de pacientes que al año o entre los 2 años pueden, digamos, revertir su diagnóstico de diabetes. Sin embargo, después de los 2 años, nuevamente va a aumentarse y va a desarrollar nuevamente diabetes en el post-trasplante. Ahora, no es que mágicamente a los 3 meses se vuelva diabético el paciente, probablemente la gran mayoría desde el momento mismo del trasplante genera hiperglicemia que vamos a comenzar a detectar y vamos a tener que estar tratando. Y en las fases del trasplante vamos a tener que intervenir tanto desde antes del trasplante hasta los últimos días de vida del paciente. Entonces, en el pretrasplante vamos a realizar intervención nutricional y educación, lo cual vamos a tener que realizar durante el trasplante y post-trasplante también. Y es importante en las listas de espera estar chequeando estos pacientes con test de tolerancia oral a la glucosa para diagnosticar pacientes que de pronto inadvertidamente ya hayan desarrollado diabetes antes del momento del trasplante o que tengan una intolerancia oral a la glucosa y que los predisponga a desarrollar diabetes mellitus post-trasplante. Y hay que ver que hay que detectar que hay ciertos pacientes que tienen mayor riesgo según su edad, según su etnia, según la historia familiar, obesidad, factores diabéticos, infección por virus de hepatitis C, enfermedad poliquística o fibrosis quística. Y después del trasplante, el tratamiento va a variar de acuerdo al momento en el que nos encontremos. Y desde el mismo control intrahospitalario del paciente que se acaba de trasplantar, debemos estar pensando en un control estricto, inicialmente con insulinas, para hacer lo que llamamos protección de célula beta. Y ahorita más adelante vamos a hablar un poco más de esto, de qué es esto. Una vez se estabilice el trasplante, se estabilice la función del órgano, se estabilice la función renal y la inmunosupresión, vamos a comenzar a hacer viraje de insulina a medicamentos orales que tengan menor riesgo de hipoglicemia. Y finalmente, al final de vida, vamos a hacer ya un paciente que tenga establecida esta enfermedad, vamos a hacer un manejo crónico, vamos a hacer prevención cardiovascular y vamos a fijarnos en las metas de glicemia que van a tener estos pacientes, evaluando los factores de riesgo que tengan para estos pacientes para el mal control glicémico, como el uso de esteroides, los inhibidores de calcinurina, los inhibidores del mTOR, un desbalance electrolítico, especialmente la hipomagnesemia, citoinfección por citomegalovirus y episodios de rechazo. Entonces, en cuanto a las metas de glicemia que vamos a tener en estos pacientes, por ejemplo, en el tema de la hemoglobina glicosilada, no vamos a tener un objetivo claro, ya que sabemos que los inmunosupresores reducen la eritropoyesis. La eritropoyetina y análogos alteran la supervivencia del glóbulo rojo, y la hemoglobina glicosilada va a ser muy poco confiable en la fase temprana del trasplante, especialmente si da normal o si da baja, no va a ser algo confiable. Las guías de KDIGO, de todas formas, sí dicen que el objetivo de manejo de la hemoglobina glicosilada va a estar entre 7 a 7.5 para receptores de trasplante renal. Sin embargo, estas recomendaciones pues, fueron dadas en una época antes de los nuevos medicamentos que nos permiten un control más seguro de la glucosa, por lo cual podremos posiblemente mantener con una menor hemoglobina glicosilada a los pacientes de forma segura. Pero es importante saber que los algoritmos que actualmente están estructurados para diabetes mellitus tipo 2 no pueden ser trasladados directamente al manejo de la población trasplantada. Y los objetivos de la glicemia deben ser individualizados al paciente y evitar los efectos adversos, especialmente hipoglicemias severas en pacientes con alto riesgo cardiovascular.
Entonces, en las medidas generales y como cualquier paciente diabético, vamos a hacer una educación nutricional importante. Se han visto algunos estudios en el diabetes mellitus post-trasplante con la instauración de la dieta mediterránea que puede llegar a desarrollar un mejor control de la glicemia o a incluso a revertir su estado de diabético en los pacientes. Y es que todos hemos tenido ciertos pacientes que digamos, ambulatoriamente los tenemos con muy altas dosis de insulina, por ejemplo, y cuando los hospitalizamos por alguna razón y les damos una dieta adecuada de hospital, estos pacientes se controlan y los requerimientos de insulina bajan sustancialmente. Importante el control de peso, el ejercicio, evitar el tabaquismo y hacer control de factores de riesgo cardiovascular como la presión arterial, los lípidos, entre otros. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de reposo de célula beta? Este estudio, digamos, aleatorizó a pacientes, fue publicado en el 2021, a un control estricto de la glucosa con un tratamiento de insulina basal desde glicemias tan bajas como 140 en adelante versus un control estándar. Y esto fue casi desde el momento mismo del trasplante. Y se vio, digamos, en el análisis por protocolo, es decir, en aquellos pacientes que realmente se cumplió el control estricto de la glucosa, se vio que después del mes 12 se habían prevenido varios casos de desarrollo de diabetes mellitus post-trasplante. El análisis no fue exitoso por intención a tratar, pero sí en el análisis por protocolo, lo cual nos lleva a pensar que controlando desde el primer momento los picos de hipoglicemia, esto puede reducir el daño de la célula beta y protegerla a largo plazo. De todas formas, es un estudio pequeño, es un estudio pues, que tiene sesgos y como vemos no les dio en el de intención a tratar. Sin embargo, es un buen comienzo para comenzar a hacer esos estudios. Actualmente están dando el estudio de vildaglitina, para tratar de evaluar si se genera algún efecto de protección de célula beta en el post-trasplante y poder disminuir los episodios de diabetes mellitus post-trasplante. Cuando vamos a pensar en qué antidiabético vamos a usar, pues debemos pensar en 4 preguntas importantes. 1, ¿se pueden usar en base a la tasa de filtración glomerular o al estado de función del órgano? 2, ¿hay interacción con los inmunosupresores? 3, ¿hay efectos secundarios compartidos con el inmunosupresor y el antidiabético que se puedan potenciar? Y 4, ¿son medicamentos seguros en general? Entonces, la metformina, que ha tenido, digamos, controversias en cuanto, 1, a su seguridad y 2, en cuanto a su efecto en el post-trasplante, es un medicamento que se ha usado desde hace mucho tiempo y tiene un muy buen perfil de seguridad y eficacia siempre y cuando se use con tasas de filtración glomerulares mayores a 30 mililitros por minuto. Tiene un muy bajo riesgo de hipoglicemia. Hay mínima interacción medicamentosa, sin embargo, sí tiene efectos compartidos, especialmente los gastrointestinales que se pueden potenciar, como por ejemplo con el micofenolato o con el tacrolimus. El riesgo de acidosis láctica realmente es un riesgo bastante bajo para ser considerado siempre y cuando se use como está recomendado. Y tenemos este estudio en el post-trasplante donde más de 14,000 pacientes que usaron, que tenían diabetes mellitus post-trasplante en Estados Unidos, se analizó cuáles eran los desenlaces al año o a los 2 años comparando los esquemas de antidiabéticos con los que tenía. Y aquellos que tenían esquemas de antidiabético basados en metformina tenían un menor riesgo de muerte en comparación a los que usaron otros medicamentos, y tuvieron una tendencia a menor rechazo y a menor falla del injerto por cualquier causa. Y cuando se analizaron las causas de muerte, tuvieron un menor riesgo de muerte por infección, menor riesgo de muerte por malignidad, menor riesgo de muerte por otras causas y una tendencia a menor riesgo de muerte cardiovascular o de causa desconocida. Entonces, digamos que no es un estudio aleatorizado, puede tener sus sesgos por ser, digamos, podrían pensar que la metformina se usa en pacientes que tienen menor riesgo, igual esto fue, digamos, evaluado durante el análisis. Sin embargo, por lo menos sí nos demuestra que es un medicamento que es seguro para su uso en el post-trasplante. Los inhibidores del DPP4 también tienen un muy buen perfil de seguridad y eficacia, mejoran la sensibilidad a la insulina y la función de la célula de beta con un bajo riesgo de hipoglicemia.
Algunos se ajustan de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, pero la linagliptina tiene una mayor disminución de la hemoglobina glicosilada en pacientes trasplantados sin necesidad de ajustarse a la tasa de filtración glomerular y no tiene interacción con otros inmunosupresores. Ya tenemos pues otra charla con la doctora Paola acerca de los agonistas de GLP-1. Aquí muy rápido hay un muy buen perfil de seguridad y eficacia. Estos medicamentos no tienen excreción renal significativa, no interactúan con otros medicamentos, sin embargo, también por sus efectos gastrointestinales, en especial la disminución del vaciamiento gástrico, pueden interactuar con los inmunosupresores en ese sentido y potenciar los efectos adversos, pero ahí está el beneficio de la disminución del peso, el mejor control de la presión arterial, el mejor perfil metabólico, y está la duda de si también conservan la protección cardiovascular a largo plazo en el paciente trasplantado. También de los inhibidores GLT2, pues se habló en la otra charla. Rápidamente tiene una eficacia baja en el control de hemoglobina glicosilada y siempre han habido dudas sobre la seguridad en cuanto a digamos, los médicos siempre temen al tema de las infecciones urinarias y perineales, al riesgo de amputación, riesgo de lesión renal aguda o cetoacidosis euglicémica. Y es que los estudios incluso excluyen pacientes con infecciones urinarias recurrentes y en el primer año post-trasplante. Y hay que tener precaución en aquellos que tienen manejo concomitante con diuréticos y antihipertensivos. Pero tenemos este estudio del 2022 donde se ve que aquellos pacientes que usaron SGLT2, inhibidores de SGLT2, tuvieron menor muerte, menor duplicación de la creatinina y mayor supervivencia del injerto. Si no hubo diferencias en efectos adversos, no hubo diferencias en infecciones urinarias y no se reportaron eventos de cetoacidosis euglucémica. Entonces, por lo menos son medicamentos seguros y que posiblemente conservan su protección cardiovascular en el post-trasplante. En cuanto al manejo inmunosupresor, en esos pacientes que están en riesgo o en aquellos que ya han desarrollado hiperglicemia o diabetes mellitus post-trasplante, vamos a hacer una disminución rápida de los esteroides. Y ya cuando los disminuimos a 5 miligramos, pues no hay una diferencia significativa en aquellos que continuaron con 5 miligramos versus aquellos esquemas libres de esteroides en cuanto a la incidencia de diabetes mellitus. Recordemos que la dosis de 5 miligramos es una dosis que tiene un efecto muy similar a la producción de cortisol endógeno, que está disminuida por el uso del mismo esteroide oral. Vamos a ver que el tacrolimus genera mayor resistencia a la insulina y un compromiso de la secreción de insulina versus la ciclosporina, y es un efecto dosis dependiente. Y no vamos a ver un beneficio importante en el cambio a IMTOR y empeora la resistencia a la insulina y el control glicémico. Y esto lo sabemos desde el 2003, que el uso de tacrolimus va a generar más eventos de diabetes mellitus post-trasplante en comparación a ciclosporina, donde hay una diferencia muy significativa. Y ya en el 2018 se hizo un estudio aleatorizado, son pocos pacientes, pero se vio que en aquellos pacientes que tenían diabetes mellitus post-trasplante y se cambiaban a ciclosporina, se podía llegar a revertir digamos, esta situación de diabetes mellitus o incluso disminuir los requerimientos de medicamentos. Los otros medicamentos inmunosupresores, como el micofenolato y la azatioprina, tienen un efecto neutro, y el belatacept sí tiene un mejor perfil metabólico con menor resistencia a la insulina, aunque esto no, digamos, no se han visto desenlaces claros en esta situación, como para tomar una recomendación general. Como conclusiones, el diagnóstico de diabetes mellitus post-trasplante se establece mejor con la prueba de tolerancia oral a la glucosa. En pacientes con diabetes mellitus post-trasplante o el riesgo de la misma, menores dosis de esteroides y cambiar de tacrolimus a ciclosporina puede ser una opción de tratamiento, especialmente en aquellos con bajo riesgo inmunológico. Las recomendaciones de hipoglicemiantes deberían estar más basadas en estudios en la población trasplantada y no trasladarlas directamente de la población no trasplantada. Se debe estudiar más el rol de los análogos GLP-1 y inhibidores de SGLT2 para cardio y nefroprotección en receptores de trasplante, y que ojalá puedan ser medicamentos que en un futuro tengamos el aval de los entes reguladores para su uso en esta población. Y el tratamiento hipoglicemiante debe ser evaluado de forma individualizada desde el mismo momento del trasplante, porque ya vimos que intervenirlos
rápidamente sí puede tener desenlaces a largo plazo. Muchas gracias.